Hola, bienvenidos a otro episodio de SEC. SEC es Critical Education, en francés Educación Critique, en castellano Educación Crítica. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque vamos a hablar de música y vamos a hablar de música con un músico, un experto, un instrumentista, un director de grupos de música, también ha sido profesor y vamos a hablar de música porque aunque no parezca en primera instancia que la música está muy ligada a los problemas que discutimos en esta plataforma sobre libertad académica o sobre la calidad de la educación en general, yo siempre he pensado que una educación musical es fundamental para cualquier persona, no para quien quiere solamente aprender un instrumento o que se va a dedicar profesionalmente al tema de la música. Creo que una cultura musical, un conocimiento mínimo que permita a la gente apreciar la música y por supuesto, eventualmente si la gente lo quiere hacer, aprender un instrumento, es parte para mí fundamental de la formación de cualquier persona. Y hoy vamos a hablar de música con mi amigo Ernesto Schmidt, quien está ahora en el Escorial, cerca de Madrid, en España. Hola Ernesto. Hola Isaac. Y antes, bueno, lo voy a presentar un poco antes de introducir propiamente los temas que vamos a conversar hoy. Ernesto ha explorado diferentes posibilidades sonoras de la flauta, su instrumento, y ha sido invitado frecuente en numerosas salas de concierto, tanto en Europa, Oriente Medio, en Japón, el norte de África, en América del Norte y del Sur, y también participa en festivales de referencia en el mundo de la música. Toca con varios grupos de cámara cuyo repertorio abarca desde el medioevo hasta el barroco y ha sido invitado solista con orquesta en incontables ocasiones. Varios compositores le han dedicado trabajos, por ejemplo, el reciente estreno del doctor Camilo Méndez, Plegaria Muda 5, que es fruto de una estrecha colaboración que Ernesto y él tuvieron en el Banff Center, aquí mismo en Canadá. Entre sus varias grabaciones ha sido galardonado con el prestigioso Choc de Le Monde de la Musique y una serie de grabaciones dedicadas al cancionero El Escorial. Obtuvo 5 Diapason por la revista francesa justamente Diapason y 4 étoiles, 4 estrellas por Le Monde de la Musique. Uno de sus proyectos actuales, y de eso vamos a hablar también un poco hoy, se basa en la utilización de live electronics en combinación con la flauta, así como talleres y conferencias sobre el uso del procesamiento digital del sonido, con los que ha visitado conservatorios en Europa, América del Norte y Sur y también en Medio Oriente. Así que vamos a tener una conversación más o menos de una hora que va a ser un poco distinta a otras conversaciones porque además de conversar con Ernesto, vamos también a escuchar un poco de música, vamos a escuchar sonidos, vamos a hablar también del papel de la tecnología en la producción de sonido. Así que empecemos, Ernesto, con el primer tema que nos hemos planteado, que hemos llamado música y naturaleza. ¿Por qué música y naturaleza? Yo sé que este es un tema que no tiene una respuesta fácil, pero cuando pensamos en el origen de la música, de cómo la música evolucionó con el ser humano, pensamos que probablemente el origen de la música tenga que ver con los sonidos de la naturaleza. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Bueno, yo creo que sin duda hay una relación muy directa y prácticamente podría decirse que de ellos son testigos incluso instrumentos que se han utilizado que imitan directamente eventos naturales. Por ejemplo, yo recuerdo haber visitado un teatro bastante antiguo aquí en Alcalá de Henares, en España, en la zona sur cerca de Madrid.
y es un teatro, un corral de comedias, donde entre otros elementos tienen una máquina de truenos, que era original del siglo, de finales del XVI, principios del XVII, y, y una máquina que imita el sonido de las tormentas también en general, ¿no? Entonces son artilugios que están clarísimamente, buscan la imitación de esos sonidos que están basados en eventos naturales. Muchos de ellos son, podría llamarse, ¿no? Que son imitaciones de estos y otros son, no sé si llamarlo, son modelos de los que se toma una referencia y después se van a desarrollar de una u otra manera, ¿no? O sea, pueden seguir de manera más o menos literal el hecho sonoro natural o tomar elementos y desarrollarlo, incluso llegando casi a lo inverso, ¿no? Yo tengo aquí en el iPad, aunque no se ve demasiado, hay un facsímil que se está reproduciendo, que es un tratado que en inglés se llama The Bird's Fancier's Delight, y es como la delicia de aquel al que le gustan los pájaros. Y es un tratado dice, es una selección de observaciones y direcciones que conciernen a la enseñanza de varios tipos de pájaros cantores a través del uso de la flauta o un flageolet, un instrumento de viento, ¿no? O sea, viene a ser lo contrario, se le enseña al pájaro a poder tocar alguno de estos tunes, ¿no? Y esto era muy típico esto se supone que lo O llevaba sea, un que en caballero esa inglés época, en su momento. de qué año es? Perdón, ¿puedes repetir? The Birds Fancier Delight, si no me equivoco, esto del siglo final del 17-18. Ok, Sí. o sea, y lo que se pretendía allí no era imitar a la naturaleza, digamos, Ujú. imitar el canto de los pájaros con la música y con la Sí. notación musical, sino enseñarle a los pájaros, Efectivamente. okay, Efectivamente. bueno, no Como sé si todos hay alguna sabemos, evidencia, si hay alguna bueno, evidencia que los pájaros aprendieron algo de eso. o sea, no, sin lugar a dudas, porque además de hecho los tiene, o sea, cada uno de los ejemplos que da aquí lo tiene separado y habla de dice, a proper tune for whatever, ¿no? Entonces dice tune, una canción, vamos a ponerlo así, apropiada para tal pájaro, para el canario, para el ruiseñor, para tal, ¿no? Entonces, no me cabe ninguna duda. De hecho, hay pájaros que aprenden a imitar la voz humana Sí. y hablar. Todos sabemos el famoso Pedrito quiere la papa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si pueden imitar la voz humana, también pueden imitar estas melodías que son sencillas y se basan un poco también en el propio canto de cada uno de esos pájaros. No se alejan demasiado de sus posibilidades, evidentemente. ¿Y podrías ilustrarnos a ver cómo suena una de esas melodías con la flauta? Sí, sí, claro, claro. Aquí hay una que seleccioné muy sencillita, que es sobre un ruiseñor del East India Nightingale, se llama, ¿no? Entonces, supuestamente el pájaro aprenderá a hacer esto. Wow, bueno, le exigen un poco bastante al pájaro, ¿no? Efectivamente, sí, esto está un poco grave, probablemente debería haberlo tocado en un instrumento más chiquito, más pequeño, que es más agudo y más cercano, porque si no, este Nightingale, este ruiseñor, me parece que debería ser un poco grande de tamaño, ¿no? Para poder Claro, hacer esto, claro, pero para bueno, poder producir un sonido bajo. Ahora, lo contrario es lo que nosotros asociamos con la naturaleza y la música, digamos, sí, grandes composiciones que quieren imitar o llevarnos a la naturaleza a través de la música. sí. ¿Cómo se ha expresado eso en la composición Bueno, musical? por ejemplo, una de las piezas seminales de la música, vamos a llamar música clásica, porque no quiero en esta charla pasar de lo distendido a llegar a nada demasiado técnico, ¿no? Porque si no entramos que la música clásica no es el barroco, pero bueno, no importa. Vivaldi, compositor conocido hoy por todos, hasta los años 60,
curiosamente nadie conocía a Vivaldi, porque fue rescatado del olvido Dice desde absoluto. los años 60 Por, del siglo XX. efectivamente, sí, sí, era un compositor completamente desconocido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, todos conocemos las estaciones. Ujú. Las Y cuatro estaciones. sabemos que estas estaciones son obras descriptivas. ¿Y qué describen? Pues, como su nombre indica, cada una de esas estaciones. La primavera, el otoño, el invierno, el verano. Estos son procesos naturales, ¿no? Porque pensamos siempre en la naturaleza, imitación de la naturaleza, estamos imitando animales. No, no, no. Se imitan procesos que están presentes en esta naturaleza. O sea, y dentro de estas estaciones, por supuesto, es muy llamativo aquí en el primer movimiento de la primavera, Ujú. que curiosamente tiene una transcripción hecha por Rousseau para flauta dulce Estamos sola. hablando del Rousseau, el filósofo, ¿no? Jacques Rousseau. Efectivamente, ¿no? Ah, Transcribió este primer concierto para flauta dulce sola. Y bueno, lo cierto es que aquí aparece, como en todos y cada uno de estos cuatro conciertos de Vivaldi, aparece una descripción de el sonido que está representando qué es lo que es, ¿no? Entonces aparece algo que dice il canto degli uccelli, que es el canto de los pájaros, ¿no? Después habla de tormentas. Después dice, hay un movimiento, en el movimiento lento, hay una parte que está consignada a la viola que dice el cane que grida, ¿no? El perro que ladra, ¿no? ujú. Se han llegado a hacer cosas un poco eh, demasiado literales, ¿no? Yo recuerdo que había una versión de Nicholas Harnoncourt que hacía que esto fuese muy feo para imitar al perro, ¿no? Por supuesto, estas son cosas que me parece que están completamente fuera de la intención del autor, ¿no? El autor lo que hace es representar de una manera sublimada, sin alejarse de la belleza. Pues en esta época, por lo menos, la música estaba muy ligada a buscar lo bello. Y entonces, bueno, le ponía eso para dar una conciencia al que estaba tocando. Y probablemente fuese del conocimiento del oyente, ¿no? Hay que recordar que esta música escrita pertenece al mundo clásico, vamos a llamarlo así, como las letras, y prescribe un conocimiento por parte de la audiencia. No creo que en su mayor parte la música esta se conocía y se conocía lo anecdótico que tenía detrás, etcétera. No era una cosa ni escondida ni un subterfugio para descubrir. ¿No? No tiene nada que ver con la manera de escuchar la música que tenemos hoy. ¿No? Claro. Pero ¿Y bueno, cómo suena sí, la tormenta, por ejemplo? Esa tormenta que nos dijiste ver en la flauta, con la transcripción la de Rousseau. tormenta está, espérate, A ver si la consigues o otra parte que te parezca interesante. tengo que encontrarla. Aquí hay unos eventos que son un poco ventosos que hacen. Sí, 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 sí. Eso es un fraseo Etcétera. además que reconocemos lo que hemos escuchado las cuatro estaciones en violín. Yo creo que es de las obras curiosamente buenas, ¿no? Que han pasado a ese panteón de lo totalmente reconocible. Hay buenas, como las estaciones de Vivaldi, y las hay no tan buenas como el concierto de Aranjuez, que todos conocemos también, ¿no? Claro, ahora, en el caso de los que crecimos en Venezuela, y esto es una referencia que también te toca a ti porque tú también viviste siendo joven en Venezuela, es Sí. que nosotros crecimos en la televisión escuchando un programa de un escritor venezolano, Arturo Larpietri, que comenzaba con la música de las cuatro estaciones. Entonces, por eso tenemos esa familiaridad. Ah, Pero pues muy no lo he interesante. recordado. Pero... Sí, sí, sí. Sí, Ahora, ok. vamos a pasar al segundo tema y que creo que también, como todo en la música, está relacionado con el primero de música y naturaleza, que es música y emociones, porque la música, incluso Ujú. cuando no tiene letras, digamos, cuando no es una canción, no hay un coro que canta, digamos, algo que podemos comprender desde el punto de vista, digamos, de la expresión verbal, la Sí. música siempre la asociamos con las emociones. ¿Qué podemos decir de esa relación tan estrecha entre música y emociones? Bueno, aquí tomando lo que acabas de mencionar, ¿no? Sobre la música como un elemento no necesariamente vinculado
a la palabra, ¿no? Y como todos sabemos, la palabra, no digamos siempre, pero casi siempre tiene una cosa denotativa, ¿no? Mientras que la música es puramente connotativa, o sea, no hay un error en música. Yo no puedo, en palabras puede perder el sentido algo si yo dispongo mal una serie de palabras. Incluso ya vamos a lo silábico, ¿no? Si yo en vez de decir sí digo pi, ya no es sí, ¿no? En música no pasa nada, no hay problema si yo digo do, re o re, do. O sea, no estoy tapando nada, no estoy dando un sentido que no se va a entender. O sea, no hay una búsqueda de una... no está denotando nada, tiene una connotación. Ahora, ese es el gran tema. ¿Qué es esta connotación? ¿No? Entonces hay toda una serie de acercamientos a esta idea, que es tal vez la más compleja que persiste en la música, porque no sabemos qué es la música realmente, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Y hay intentos, ¿no? Esta famosa tendencia filosófica, creo que era de Husserl, de la fenomenología, ¿no? Ujú. Que también aparece sin ese nombre, pero aparece por primera vez conectada la idea de la escucha de la música a la subjetividad de cada uno de los seres humanos. Aparece por, creo que es, si no me equivoco, espérate un momento porque lo voy a chequear, por Aristóxeno de Tarento. Ah, Y eso es en Grecia. eso se Grecia en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, claro, había toda una tendencia de asociar el hecho musical a elementos de la aritmética, de la geometría, etcétera, etcétera, ¿no? Que daba una idea de que la música tenía que ser, era un hecho separable, si se quiere, de la percepción del humano, porque tenía una perfección, digamos, Que de era arquetipo, propia, ¿no? como una Exacto, especie de perfección o de coherencia interna. efectivamente. Está probado que eso es falso, totalmente falso, porque de hecho, por el tema de afinación de un instrumento, por ejemplo un piano o una guitarra, tienen una serie de compromisos cuando se los afina. ¿Por qué estos compromisos? ¿Qué es un compromiso? Pues cuando afinamos un intervalo que se llama quintas, que es por el cual se afina un instrumento, cuando se suman todas las quintas perfectas, que dan la proporción numérica perfecta, la suma de todas estas quintas arroja una diferencia incómoda, que en la octava final no se puede, no queda sumado dentro de esta cosa perfecta, sobra algo, ¿no? Esto se llamó coma pitagórica, se lo descubrió Pitágoras y se dio cuenta que aquello sobraba, ¿no? Entonces, durante grandes periodos de tiempo, hasta que llegó la máquina que puede eh, distribuir vamos a llamar, esta imperfección, si se quiere, en todas las partes iguales de la afinación de un instrumento de afinación fija, como es el piano o la guitarra. Hasta ese momento había una serie de maneras de afinar el instrumento que se llamaban temperamentos. Y cada uno de estos temperamentos tenía una idea detrás de fondo, ¿no? Había temperamentos en la afinación pitagórica pura, pues arroja esta cosa, este sobrante de la suma de intervalos y suena muy disonante en algunas regiones sonoras, ¿no? del instrumento, de las tonalidades que se tocan. Y después ha habido muchísimos otros, afinación Temperamento. mesotónica, no quiero entrar en tecnicismos, Claro, pero ¿no? por eso, y eso es, o sea, fíjate que yo quería tratar Sí, el tema de la música y las emociones, y tú sí, me has llevado a un terreno, y no digo que está mal, está muy sí. bien, que es racionalizar la música. Efectivamente, efectivamente, pero ¿Sí? justamente por eso, como la racionalización de la música es el punto de partida de la música como idea,
O sea, en el momento que ésta tiene un historial, se toma y en el medievo la música forma parte del quadrivium, que son los estudios más científicos, digamos. Y Ujú. hacia el final del medievo ya pasa al trivium, porque se supone que la música es más que todo, y como decía Bach, si creemos que son sus palabras, que es probable, él decía que la música estaba escrita para la gloria del Señor, Ujú. vamos a dejar aquí un halo de misterio, y toda música, decía él, está hecha para el esparcimiento del espíritu humano. O sea, realmente es un divertimento. No hay, Y es allí donde la emoción juega un papel, en esa idea de efectivamente, sentimiento. efectivamente. Y durante el barroco se escriben muchísimos tratados sobre todo tipo de cosas relacionadas con la música. Y uno de los puntos más importantes de toda esta tratadística, y recordemos, vale el paréntesis este para volver hacia atrás, recordemos que toda música hasta el barroco está ligada directamente a la palabra, Claro. de una manera absolutamente Bueno, directa. mayoritariamente. No, Tenga o no texto, ¿eh? Tenga o no ok, texto. ok, ok. ¿Por qué? Porque se usa, y en la tratadística existe, lo que se llaman figuras de la retórica musical. Y estas figuras de la retórica musical están directamente relacionadas con el lenguaje, pues la retórica es una técnica artística, o vamos a decir, de expresión del lenguaje, ¿no? Entonces, si todo esto está en música también, es obvio que tiene una relación directa, ¿no? El Ahora, fraseo, ahora, etc. ahora, si vamos a ese, digamos, intento de racionalizar la música Uh -huh, a partir de lo que tú nos explicabas, de los intervalos, etcétera, etcétera, uh -huh, podemos decir que cierto tipo de tonalidades están asociadas con cierto tipo de emociones, que al escuchar cierto tipo de música las personas deberían sentir tal o tal cosa. ¿Qué podemos decir en ese sentido? Por ejemplo, la típica idea de que la escala menor, uh y -huh. estamos hablando de la música occidental, nos lleva a sentirnos más tristes, mientras que una escala en tonalidad mayor pues no, o sea, nos lleva a un estado más de alegría, por lo menos de no tristeza. Bueno, es, yo creo que es muy, para decirlo de alguna manera, sería muy arriesgado darle un valor absoluto a esto, ¿no? Porque, por supuesto, todas estas percepciones son al fin y al cabo productos, creo yo, culturales. De hecho, a mí me comentaba un etnomusicólogo que estuvo grabando en una aldea de pigmeos música tribal, que cuando le puso el sonido de un piano, se estaban todos tirados en el suelo riéndose a carcajadas, ¿no? Como efecto sonoro tímbrico. Y cuando oían un clarinete estaban muy serios, ¿no? Cosa que para nosotros es completamente, es una marcianada directamente. ¿Por qué eso, no? No, yo no tengo ni idea, no podría decirlo, ni siquiera sé si lo que me contó es verdad, pero en cualquier caso creo factible que la música tiene elementos que están muy ligados a la práctica al hacer, a la repetición de algo, ¿no? Por eso también, cuando te decía en el barroco y lo de la tratadística, ellos en cada uno de los movimientos de la pieza que sea, se llama allegro, lo que transmite es un patos definido y no cambia. Siempre se trabaja sobre el mismo, ¿no? No hay un cambio, o por lo menos no lo buscan. Si nosotros lo interpretamos de otra manera y nos ponemos tristes por lo que sea, puede ser. Sí es verdad que la tonalidad menor, grosso modo, ¿no? Porque es muy diferente en el barroco un re menor que un mi menor. Ahora es lo mismo, pero en el barroco no lo era, ¿no? Pero en cualquier caso, la tonalidad menor sí se asocia a algo más compungido, de una cierta tristeza. Tal vez tenga que ver con el intervalo que define lo que es menor o mayor, que es la tercera, el intervalo de tercera que forma la base de un acorde, ¿no? Eh, y este intervalo de tercera, hasta finales del Renacimiento, era considerado una disonancia, porque de hecho es un intervalo disonante, no,
sus armónicos no se complementan de una manera acústicamente cómoda. De hecho, muchas piezas que estaban escritas en modos menores en el Renacimiento, su acorde final es mayor, para evitar esa disonancia final, que suena mal, vamos a decir, o asociémosla con triste, ¿no? Por ejemplo, Entonces, ¿tendrías alguna melodía a mano que pudieras interpretar con la flauta que nos transmita esa idea de una tonalidad, ya sea menor o mayor, asociada con una cierta emoción? bueno, vamos, yo voy a hacer una prueba. No sé si funcionará o no, pero lo cierto es que es una pieza bastante moderna, porque es de David Popper. David Mm, Popper era un chelista, nacido en 1843 y muerto en 1913, ok, pero que todavía utilizaba la tonalidad normal. Entonces esta pieza se mueve, voy a tocar un par de frases nada más para no hacerlo demasiado largo, ¿no? ok. Los primeros cuatro compases están en tonalidad mayor y después lo que hace es muy parecido a lo inicial, pero en menor. Y vamos a ver si eso opera algún cambio. Ok. Bueno, Ujú. salvo el error que no ha sido buscado, pero yo creo que se escucha, aquí voy a hacer un solo compás, lo primero, que es la primera frase que hace. Y Ujú. después esta misma frase la hace más adelante y hace así. Sí, hay un pequeño cambio en la... Claro, ha pasado del modo mayor, que es este, al menor, que es este. Sí, sí, obviamente que eso Este. podría, podría transmitir una emoción un poco más, Es como menos entusiasta. más oscuro, más apagado, no sé cómo decirlo. También es cierto que, bueno, que hay obras, por ejemplo, los primeros compases de Así habló Zaratustra, combinan ambas. Es mayor, menor al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya ahí estamos en un mundo diferente. Esto en esta época. Si nos vamos más atrás, Ajá, la cosa evoluciona de otra manera, ¿no? Por ejemplo, esto es un preludio de, de Silvius Leopold Weiss, que era ujú. un laudista contemporáneo de Bach, siglo XVIII, y a ver qué te parece. Yo toco un poquito de esto. Ok.
Bueno, podríamos decir que es, en mi ignorancia total, que es una pieza que está en tonalidad menor. No, está ¿No? en tonalidad mayor. ¿Ves? Por ejemplo, curiosamente, está en re mayor. No obstante, tiene este, bueno, este patos, ¿no? Este afecto, que es el otro nombre que utilizaban en el barroco, que lo pone más en un área de, no trágica, ¿no? No, no, no es trágica, pero sí ¿No? en un área, digamos, donde hay una cierta, como una especie de, Una melancolía. una melancolía, sí. Te voy a ayudar con esa palabra, que además es muy típico, se cultivaba mucho, ¿no? La melancolía, ¿no? Era como un estado, era casi como un perfume. Eso se utiliza mucho en Inglaterra en el siglo XVII. Hablan muchísimo, ¿no? Del ars melancólica, ¿no? Y entonces, no solamente en música, sino en poesía, en el teatro, etcétera. Todos estos humores son muchas veces poses estéticas, ¿no? No olvidemos también que esto es una consideración personal, pero yo creo que el barroco es un punto de equilibrio muy particular entre el razonamiento y la emoción, ¿no? Por ejemplo, Bach es el culmen de todo esto. Toda la obra de Bach tiene un balance perfecto entre una parte y otra. Si se dramatiza demasiado, o sea, si se arrebata demasiado, eh, suena chabacano, suena exagerado, no Termina siendo una funciona, caricatura. efectivamente. Y si se hace como una maquinita, pierde esa comunicación que, como decía uno, ¿no? Decía sobre Weiss o sobre Telemann o sobre Bach, tiene una línea directa de comunicación con el alma, ¿no? O sea, como un teléfono que Ahora toca. después, o sea, después viene Mozart, que también en ese sentido, yo sin ser musicólogo ni nada, Sí, probablemente es el manejo del afecto de una forma muy controlada también, en el sí, clasicismo, lo que se llama el periodo clásico, Mozart, Haydn, etcétera. Y sí. después viene ya con Beethoven, al final del periodo clásico, la explosión del patos, de la emoción. Bueno, digamos, más que la explosión de la emoción, es la explosión de mi emoción. Soy yo. Aquí lo que importa es Beethoven, no la forma, no el alegro, no la tristeza. Es la tristeza de Beethoven, o la alegría de Beethoven, o el sentimiento heroico de Beethoven. O sea, empieza a haber una idea mucho más personal de todo esto, ¿no? Y anteriormente no, anteriormente es un culto a la forma. Yo creo que pasa prácticamente en todas las artes, además, ¿no? Hay una revolución, porque no lo vamos a llamar evolución, sería una palabra muy contradictoria, pues evolución prescribe un cierto avance, ¿no? Yo creo que no hay ningún avance, ¿no? No vamos a decir que hay un retroceso porque sería reaccionario, pero son eventos muy diferentes. Mientras que durante el barroco se hace un culto a la forma, de ahí se llama casi todo sonata, alegro, ya no hay necesidad de, de nombres. Ya en el romanticismo empieza a gestionarse estos nombres que son más particulares, ¿no? O sea, yo qué sé, hasta llegar a cosas que hoy por hoy se quedan solamente en lo conceptual. Elogio de la sombra. Y luego suena una cosa que podría ser, y a Ya, eso lo ya, llaman elogio de la sombra, entonces uno queda convencido, o algunos, no es mi caso, pero algunos quedan convencidos que eso es tal cosa, ¿no? Lo que tú claro, decías del clasicismo es muy importante decirlo. Cuando dijiste Mozart, Haydn, etcétera, efectivamente están Mozart, Haydn y etcétera, porque el resto nadie lo prácticamente conoce. no cuenta. Es que es una época eh, tan aprisionada por por lo formalmente correcto. Es como lo políticamente correcto. No puedes decir nada. Claro, Se claro. parece un poco a lo de hoy, ¿no? No puedes ofender a nadie. Por lo tanto, todo tiene que estar en el sitio que esperan. La realeza espera que tal cosa sea así. Y si hacen algo medio complicadete, tienen que poner un minuet final un poco tontito para que
la gente se pueda despedir y digan qué bonito es, ¿no? Porque si se despiden con la cosa compleja, puede haber un problema, ¿no? Exacto. Y Ahora, Mozart, por supuesto, es un genio, junto con Haydn, logran, a pesar de los exacto. elementos ¿no? Logran trasvasar su genialidad impresionante, incluso con una estética tan limitante, ¿no? Tan Sí pobre de es. alguna manera. Pero podríamos solamente para cerrar esta parte sobre la emoción, Sí, podríamos decir que ya ese desbordamiento del individuo, de la emoción del compositor, nos sí, trae hasta la música de hoy en día. Sin comparar, por supuesto, a los personajes. No estamos hablando claro. de lo mismo cuando hablamos de un Chopin y, yo Mm, qué sé, y de un Richard Clayderman. Pero la idea sí, de ese individuo que tiene que expresar su emoción y que eso es lo más importante en la composición, sí. sigue, ¿no? Sigue hasta en la música pop. Bueno, yo creo que el sello personal del artista hoy por hoy es algo absolutamente irrevocable, ¿no? No se puede, ya no se puede quitar, no se vuelve atrás, no hay un anonimato, ¿no? Muy difícilmente. Y si lo hay, es un truco de mercadeo, nada más, ¿no? Claro, La búsqueda, imagino yo, será esa, ¿no? Por supuesto, la emoción es otra cosa. Hoy, en la estética de la música predominante del mainstream, de la vanguardia clásica, para llamarlo de alguna manera, el sentimiento como tal o el tratar de despertar un sentimiento en la audiencia, que esa fundamentalmente la idea, más que el sentimiento del compositor, ¿no? Que es menor, pero el tratar de evocar esto no tiene ningún tipo de relevancia. De hecho, en Canadá, en Banff, el sitio que has citado tú, recuerdo que era una experiencia muy interesante porque había, entre los profesores que daban clases, había singer-songwriters, había gente de clásico, etc. Entonces, una, Stephen Fearing, que es un gran cantautor canadiense, dijo, no, porque claro, ustedes buscan la conexión con el público a través de la evocación. Y uno de los compositores, Camilo, por ejemplo, dijo, no, no, nosotros no nos interesa en lo más mínimo evocar un sentimiento. No nos interesa eso, para nada. Entonces, no sé qué es lo que interesa evocar, pero desde claro, luego pero no me hay estaba una hablando llamada de a la eso. música culta, de la música, vamos a decir. Eh, Exacto, pero la música popular es eso, es puro, es nada más que eso. la Es un música nivel popular, muy primario. por suerte, no ha abandonado esa idea, que yo creo que es fundamental, porque si volvemos otra vez a dar una revisión, el mainstream de la música clásica de vanguardia es solamente el mainstream. Hay compositores que les interesa todavía esto, lo que pasa es que Claro. están detrás de esta gran cortina de humo, ¿no? Conceptual, que es lo que marca, igual que en la pintura, ¿no? No Sí, nos sí, sí, sí. engañemos, o sea, Kunz es una basura de artista, pero se impone sobre otros que pueden ser mucho más interesantes y que pintarán, no sé, sus cuadros tendrán tal vez más que ver con Tintoretto, ¿no? Joseph Koons tiene más que ver con una cosa de circo comercial Claro, absurda, ¿no? claro. Ahora, vamos a pasar de las emociones y que no están nada lejos al cuerpo, la música y el Eh, cuerpo humano. Primero, bueno, es obvio, te vemos a ti sí, interpretar el instrumento y eso requiere la participación de tu cuerpo de varias ujú, formas. En el sí, caso de la flauta, tiene que ver con tus pulmones, pero también tiene que ver con los brazos, los dedos, etcétera, etcétera, y sí, así podríamos verlo en diferentes instrumentos. Pero también cuando pensamos en la música del cuerpo, pensamos en la danza, en el baile, la asociación ujú. entre música y danza. Podríamos hablar de esos dos aspectos, cómo la música se relaciona con el cuerpo humano. Aquí hay un tema muy eh, atávico al cuerpo humano que es el latido cardíaco, ¿no? Que determina la existencia de un ritmo, ¿no? Y que lo tenemos asociado a nuestra existencia directamente. Es imposible disociarlo, ¿no? Bueno, creo yo que no hay tal cosa como la disociación, ¿no?
Y dentro de ese ritmo se ha usado, por supuesto, el latido cardíaco como una definición del tactus, que es el beat, digamos, antiguamente, que no había manera de medirlo con otros elementos, se hablaba del latido cardíaco como, ¿no? Que no ha cambiado demasiado de una época a otra, ¿no? Es Como el más o patrón a menos. seguir. O sea, sería como el equivalente a un metrónomo. Bueno, el tactus lo que determina es la unidad, vamos a llamarlo así, Ok. de eso. Entonces puede ser al doble del tactus, es el doble del latido cardíaco, a la mitad, y así, por supuesto, hay, claro, hay sutilezas que son más complejas de seguir. Pero bueno, lo cierto es que, como cuando uno escucha un reloj despertador que hace tic, 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 y va pasando, eventualmente uno le va a asignar un comienzo a alguno de los tics que escucha, aunque no lo tenga realmente, ¿no? No va a sonar más fuerte uno que otro, pero subjetivamente o subliminalmente le damos una importancia porque contamos, ¿no? Entonces podemos dividirlo en cuatro, en tres, en dos, ¿no? Entonces estos ritmos son los que van a determinar eh, una relación corporal directa. Y cuando estos ritmos se subrayan por medio de la percusión, por ejemplo, ¿qué es la percusión? Pues es el revelar ese ritmo subyacente de una manera mucho más obvia, ¿no? Porque no le aporta una melodía a la música, un fraseo especial, es simplemente una... está subrayando, ¿no? Esto es pum, 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 o, pam, 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 o, ti, 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 lo que sea. Entonces esto va a entrar, puede llegar a evocar las ganas de moverse en una persona, ¿no? De hecho, además, también es cierto que habría que pensar qué viene primero, ¿no? Estamos como el famoso, la historia del huevo y la gallina. No podría yo asegurar, yo no soy experto en danza, ni mucho menos, pero yo no podría asegurar que la música no es una parte de ella, una derivación de la danza, ¿no? Que el movimiento haya llegado al ser humano de una manera imparable, necesaria, y que le haya puesto esto para organizarse, tal vez sea así. O al O sea, revés, primero es la el música, movimiento, ¿no? lo que quieres decir es que primero es el movimiento y después para organizar ese movimiento recurrimos a la música. Tal vez, tal vez, tal vez. Yo no lo sé, estoy arriesgando aquí cualquier Ya, ya. Pero bueno, es idea, ¿no? una idea, ¿no? Sí. Claro, Ahora, efectivamente. Ahora, están muy entrelazados. O sea, sin duda, hoy no mm, podemos concebir la música sin la danza, pero eso también ocurrió, digamos, hace sí. miles de años y ocurrió Mm. en los grandes momentos de los movimientos musicales. Pues tú has dicho no podemos concebir la música sin la danza. Has querido decir no podemos concebir la danza sin la música, ¿o no? Pero yo creo que los dos, porque Eh, si piensas tú que eres un estudioso de la época barroca, sí. muchas de las formas de la música barroca vienen de la danza. No, por supuesto, son sublimaciones. El minuet era una danza y una música. La zarabanda era una danza y una música. Por supuesto, eso no hay ningún... La alemanda, casi todos los nombres que no implican una abstracción de un estado de ánimo, por ejemplo, alegro o vivace o largo, eso no nos está diciendo necesariamente que proviene de la danza o que tiene relación con la danza, ¿no? Y por supuesto, hoy por hoy que existe la danza contemporánea, podría decirse, no, porque es que para bailar necesitas un ritmo determinado con un patrón. Eso es falso, ¿no? Porque por Claro, supuesto se pero en las puede, ¿no? manifestaciones populares, el hecho, Sí, en la manifestación popular de la música, sí, desde la antigüedad hasta hoy en día, sí, esa vinculación es muy estrecha, ¿no? En el sí. sentido de que hay algo en la danza y en la música para la danza, o la música en esa conjunción, que es mucho más fundamental y primitivo y asociado al afecto, Ujú. que por ejemplo en la música, vamos a llamar una música que no se espera que la gente baile con ella, por ejemplo un canto gregoriano, Ujú. Sí, donde hay un cierto equilibrio que se quiere mantener.
Muchas veces la relación entre música y danza es una relación donde también hay un desbordamiento. Sí, 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 sí. De hecho, se sabe que en la iglesia se bailaba, me estoy refiriendo a la iglesia cristiana, vamos a llamarlo así, de una manera muy, muy amplia. Todavía hoy existe en el País Vasco, por ejemplo, aquí en España hay un baile que se llama Aurresku, que es un baile que se hace en la iglesia. Y existieron muchas órdenes de, no de prohibir el baile en la iglesia, lo cual nos dice que se bailaba en la iglesia. Entonces yo no sé hasta qué punto, igual hasta se bailaba el canto gregoriano. Se sabe que había procesiones. La procesión es una manera, no sé si llamarlo soslayada del baile, pero es un movimiento del cuerpo. El cuerpo está presente, se mueve, ¿no? Entra en vibración. O sea, la música tiene algo muy, no sé llamarlo primitivo, pero muy, muy ligado a, al cuerpo, en tanto que el corazón, que está ligado al cuerpo, también nos da esa capacidad de movimiento, ¿no? Entonces esos ritmos, esos latidos, esa cosa que hay ahí, nos va a impulsar a un cierto estado de conciencia corporal que de otra manera tal vez no tengamos. Claro. Ahora, antes de pasar al próximo tema, y ahí te vas a valer un poco de todos esos aparatos que te acompañan ahí atrás, Sí. ¿nos podrías ilustrar cómo suena la música para danzar de una cierta época, a ver qué tienes allí que nos podría servir para entender cómo la música y la danza están. Mira, por ejemplo, que hay una recercada de Diego Ortiz, que era un español toledano, que publicó en 1553 un tratado que se llama Tratado de Glosas, que viene a ser, son unas improvisaciones sobre unos bajos. Estos bajos eran recurrentes y es algo así parecido para el que entienda un poquito, porque me imagino que los que están escuchando esta conversación querrán o tendrán algún conocimiento musical, se parece un poco al jazz, ¿no? Tenía un patrón fijo y sobre eso se elaboraban cosas. Entonces está muy marcado con un aspectos rítmicos, ¿no? Esta es una recercada sobre un bajo que se llama la gamba y hace, bueno, voy a tocar un poco pero yo creo que es bastante obvio el pulso, ¿no? Y a ver, para no ponerme aquí a adivinar, Sí. ¿cuál es el ritmo que está apuntado ahí en la partitura? Un 3. Ah, un Pam, 3, ok. pam, pam, Es un pam, ritmo de ¿no? 3. Ya, Es un ya. ritmo ternario, sí, sí. Hoy por hoy, sobre todo en la música popular, que es la que está más asociada a la danza, eh, no sé si por desgracia, yo creo que sí, se ha perdido esta variedad rítmica. Como se ha perdido la variedad en prácticamente todo y se ha subsumido todo en un dos. Hoy Ajá. todo es dos. Igual que la melodía que no existe, ¿no? El otro día estamos acostumbrados a ver el meme famoso del piano de una tecla con el que se toca el reggaetón, ¿no? Porque no Ajá. hace falta más que una tecla. De hecho, no lo tocan. O sea, O sea, que no ha hay bajado armonía, no mucho. hay un desarrollo armónico y menos melódico. Yo diría que no hay nada. Lo único que hay es una empresa, o sea, es un tema que no sé si viera el caso, pero son tres distribuidoras las que hay de toda la música que se hace hoy por hoy, que son Warner, Sony y Universal, ¿no? Y, y, y estas tres grandes distribuidoras están, por supuesto, pertenecen a grupos de inversión. Hay una de ellas, Universal, que el 28% le pertenece a un billonario francés que fue, entre otras varias denuncias, fue denunciado
por hacer trabajar a niños en jornadas laborales gigantes, en otras secciones En de otras su áreas, pues no, no necesariamente la inversiones, ¿no? música. Pero digamos que no tienen nada que ver con la música. Spotify no tiene nada que ver con la música, la Deutsche Grammophon no tiene nada que ver con la música, son simplemente máquinas de hacer dinero y que pasan a través de un filtro mucho más estrecho que el que había Claro. antes. Y eso nos permite hacer el puente para el último tema que vamos a tratar en esta conversación, que es la música y la tecnología, porque obviamente todo eso que suena por allí, a Uh veces -huh. no sé si es música o no, Sí. pero se produce con tecnología electrónica y digital, se distribuye con tecnología digital, ahora en la mayoría de los casos, y se consume con tecnología digital. O sea, hay un cambio que no es nuevo, digamos, desde la aparición de la electrónica en la música, que no es tan nueva como podemos creer, un cambio en cómo concebimos, componemos, registramos, distribuimos el sonido. ¿Y eso qué consecuencias ha tenido? Bueno, eh, estos nuevos paradigmas que aparecen ligados al siglo XX son, son no sé cómo llamarlo, ¿no? Son cambios profundos, disruptivos, esa es la palabra, ¿no? Son profundamente disruptivos. En primer lugar, la música nunca ha estado hecha para perdurar como una idea fija, ¿no? De eso hablábamos el otro día Ujú. cuando veníamos charlando sobre el tema este, que el paralelismo que hay entre una grabación y un libro, ¿no? Y yo te decía que para mí había mucho más paralelismo entre el libro, ¿no? Y la palabra fijada en el libro con la música fijada en la partitura, que es un hecho que registra un documento, pero que en ningún caso registra el hecho en sí, ¿no? O sea, hay un libro muy interesante de un músico. Los libros de los musicólogos los dejo aparte porque no me parecen tan interesantes, pero el músico lo llama la notación no es la música, ¿no? Aunque incide en su forma final, pero la música es lo que suena, ¿no? Y no necesariamente tiene que estar ligada a nada escrito, ¿no? Eh, y este sonido nunca fue pensado para ser registrado y vuelto a reproducir. Fue hecho para que se hiciese en el momento, ¿no? Era una situación, si no improvisada, única, ¿no? Única cada vez que se hacía, ¿no? Claro. De hecho, la música más antigua se hacía era ocasional, ¿no? Era la cantata del sábado santo del Sí, sí. Pentecostés, punto, se acabó. No se volvía a tocar nunca más, ¿no? Por suerte, gracias a Dios, hubo gente que conservó estos documentos porque si no, mucho de esto hubiese desaparecido. Pero en cualquier caso, a partir de la fijación en registro de la música con el fonógrafo este ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Bueno, Edison, etcétera. de Edison, efectivamente. Bueno, hay varios, ¿no? Que Hay inventaron, varios, claro, sí, sí. Edison y otros. Pero bueno, en cualquier caso, ahí empezó un cambio. No necesariamente malo, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Siempre se ha demonizado la tecnología, tremendo, ¿no? La tecnología nos ha permite, por ejemplo, que yo utilice un iPad en vez de estar utilizando papel. Yo en este iPad puedo tener toneladas de música impresa y no pesan absolutamente nada. Tiene luz, me ahorro el problema de si se ve o no se ve cuando voy a tocar a algún sitio, ¿no? Por Claro. ejemplo, eso son ventajas clarísimas, ¿no? Luego en mi casa tengo un pequeño estudio en el cual puedo grabar, si quiero grabar, muchas de las cosas. Puedo amplificar el sonido. Estamos haciendo esto que estamos haciendo hoy. Tú estás en Canadá, yo estoy en España, gracias a esta tecnología analógico-digital, ¿no? No olvidemos que los procesos internos son digitales y lo externo siempre va a ser analógico, aunque la gente diga, no, es que esto es digital y esto es analógico, ¿no? O sea, nosotros somos seres analógicos, por Claro, lo suerte, que sale de nuestra ¿no? boca es analógico. Exacto. Y el baffle que está amplificando el sonido musical finalmente es analógico, no hay... Pero los procesos discretos digitales nos permiten una capacidad de, de procesamiento gigantesca, que antes era una locura. O sea, lo que tengo yo aquí antes ocupaba varios edificios, ¿no? Entonces esto permite muchas cosas y permite, entre otras, por ejemplo, yo uso, lo voy a mostrar un momento Sí, así sí. A ver, ahí de los pedales que usa, sí.
esto de aquí, que no sé si se ve, Ujú, sí se ve. en este caso son dos pedales. Bueno, esto se llama, en inglés lo llaman stomp box, o sea, cajas de pisar, ¿no? Porque es lo que son, es para usarlo con los pies. Y son pedales, en este caso, multi-efectos, que tienen unos algoritmos insertados que lo que hacen es afectar el sonido. O sea, yo toco a través de un micrófono y este sonido pasa, se procesa a través de estos pedales y altera particularidades de estos sonidos. A ver cómo suena eso, por ejemplo, Ernesto. Por ejemplo, voy a poner uno de esos efectos. Ujú, sí, muy interesante. Ahora, esos efectos, esos algoritmos están preprogramados, hay un elemento de azar que funciona allí. ¿Cómo en ese caso en particular funcionan esos pedales? Bueno, los pedales hay una variedad enorme. Por supuesto, existe lo que se llama preset, que Ajá. es, tienen sus nombres más o menos